dice Facundo, trata de rendir rápido matemática para que no te olvides de geometría, que es muy larga. Y El rendir profe, pronto. ¿Eh? Sí, Álvaro. ¿usted vio el INTA Precop? No. ¿Qué es eso? Este, no sé, no sé cómo se denomina, no sé si será uno que realiza estudios, digamos así, de las pérdidas de cosecha de la máquina. Ah, eh, no, yo quería preguntarle si qué tipos de investigaciones hacían, digamos, porque yo estaba leyendo que habían investigado una investigación a lo largo de 11 años. este, bueno, está tabulado, digamos, que las pérdidas de cosecha, por ejemplo, para trigo tienen que ser menos de 100 kilogramos por hectárea. ujú. Este, Sí, bueno, yo para eso se eso hacen he visto diferentes como muestras, ¿verdad? trabajan, hacen un experimento, lo que pasa es que lo hacen durante muchos años. Lo que hacen ellos es, Eh, hacen correr la máquina unos metros y recogen todo lo que tendría que haber quedado en la máquina y lo van pesando. Todo lo que sale sí, de la máquina que tendría que haber quedado adentro. Y lo prueban con claro. distintas regulaciones, así durante muchos años lo van haciendo. Sí, 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 son básicamente las mismas cosas que vemos nosotros acá, lo que usan ellos. claro, usan el promedio, todo eso. Claro, promedio, intervalos de confianza, error estándar, hacen varias repeticiones. Sí, sí, son las mismas ideas. Esto que vemos acá sirve para cualquier investigación. Claro, no es suficiente, vemos muy poquito acá, ¿no? La introducción nomás, pero es la base, esa es la base de todo. Bueno, chicos, Claro. estamos para ya, chicos. Está entrando poquísima gente últimamente a las clases. Bueno, están grabadas, así que no hay problema. Bueno, voy a presentar pantalla, así empezamos con este tema que son dos clases. Porque es un tema largo, tiene muchos conceptos, entonces para no agobiar, yo lo divido en dos partes, ¿no? Para que sea un poquito, para que lleguen a poder asimilar tantos conceptos. Bueno, vamos a ver un tipo de experimentos que se llaman experimentos factoriales. Esto no es un diseño experimental, esto es un tipo de experimento. Los experimentos factoriales pueden ser en bloques, completamente aleatorizados o en cuadrado latino. O sea, no es un diseño experimental, o sea, no es un control local, es un tipo de experimento. Ahora, ¿qué diferencia tiene este tipo de experimentos con los que hemos venido viendo hasta la clase de hoy a la mañana? Lo que hemos venido viendo hasta ahora son experimentos de un solo factor. ¿Qué quiere decir un solo factor? Que estudiamos un factor, por ejemplo, variedades con varios niveles. ¿Eh? Son varias variedades, el factor se llama variedad y cada una de las distintas variedades que entran en el experimento son los niveles de ese único factor que estamos estudiando. Hemos visto también dietas. ¿Eh? Las dietas, el factor, y los distintos tipos de dietas son los niveles que tiene ese factor. Pero es una sola cosa, dietas, variedades, o sea, un solo factor. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos dos cosas simultáneamente? Por ejemplo, una variedad con una distancia de siembra. O sea, variedades con distancias de siembra. Por ejemplo, 4 variedades con 4 distancias de siembra, supongamos. Entonces ahí entran dos factores en el experimento. Uno va a ser las variedades y otro van a ser las densidades de siembra. O sea, estamos como si hiciéramos dos experimentos de un factor, solo que estamos poniendo los dos factores juntos en el experimento. Entonces, cuando nosotros hacemos un experimento, estamos manipulando dos o más variables independientes, que se llaman los factores, en un mismo experimento.
todo lo que hemos visto hasta ahora es de un solo factor. Ahora, veamos cómo es cuando hacemos dos factores. Supongamos un experimento. Por ahora le vamos a llamar genéricamente factor A y factor B. Puede ser cualquier cosa. El A puede ser variedad y el B puede ser densidad de siembra. O el A puede ser dieta y el B puede ser momento en que se da esa dieta. Esos factores tienen niveles. Los niveles, si vamos a hacer dos factores con dos niveles, cada uno de esos niveles le vamos a llamar A1 y A2. Por ejemplo, si A es variedad y trabajamos con dos variedades, la variedad A y la variedad B, este A1 y A2 van a representar esos dos variedades. Y B tiene niveles que son B1 y B2. Por ejemplo, si A es variedad, tenemos la variedad A y la B, y si B es la densidad de siembra, podremos tener densidad de siembra 1 y densidad de siembra 2. Se los representa de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos un factorial con dos factores, se llama 2 por 2. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos factores, el número de multiplicandos indica la cantidad de factores que hay en el experimento. Y los números que ponemos ahí representan los niveles que tiene cada uno de esos factores. Si hay un factorial con dos factores y A tiene 3 niveles y B también, ahora esos niveles van a ser A1, A2 y A3 para A y B1, B2 y B3 para B. Ese se llama un factorial de 3 por 3 y lo simbolizamos así como está acá. O sea, dos factores, cada uno en 3 niveles. Ahora, si tuvieran 3 niveles para A y 2 para B, el factorial se va a llamar de 3 por 2. O sea, hay dos factores porque hay dos términos multiplicando. El primero tiene 3 niveles que corresponde al primer multiplicando y el segundo tiene 2 niveles que corresponde al segundo. Ahora, pongamos nombre y apellido ahora. Eso es notación genérica. Pero supongamos que estamos haciendo un experimento para estudiar el efecto de dos variedades de soja. Ahí, en este caso, A1 va a ser la variedad 1 y A2, que son los niveles del otro nivel de ese mismo factor, va a ser la variedad 2. Y dos distanciamientos del siembra. Entonces, nosotros vamos a tener acá dos factores. Uno de ellos es la variedad. ¿Y cuántos niveles tiene? 2, porque vamos a usar una variedad 1 y una variedad 2. Y el otro es densidad de siembra. Ese también va a tener 2 niveles, densidad 1 y densidad 2. Entonces, ¿cuáles son los factores en este experimento? Los factores son estos términos que hemos puesto acá. O sea, la variedad es uno de los factores y la densidad es el otro de los factores. Ahora, ¿cuántos niveles tiene cada uno de esos factores? Bueno, variedad va a tener un nivel 1, que es la primera variedad, y un nivel 2, que es la otra variedad que está en el experimento. Y el nivel densidad, el factor densidad, va a tener dos niveles, que van a ser densidad 1 y densidad 2. Este factorial que tiene dos factores, que son variedad y densidad, con dos niveles cada uno, que son B1, B2 y B1, B2, es un factorial de 2 por 2. ¿Qué características tienen estos experimentos? Es que para nosotros implementarlos, debemos combinar todos los niveles de un factor con todos los niveles del otro factor. Entonces, si tenemos que combinar niveles de un factor con niveles de otro, para nosotros generar los tratamientos de este experimento, en lo que hemos venido viendo hasta ahora, los tratamientos eran claros porque eran unos unifactoriales.
sea, nosotros teníamos un único factor que era la dieta, por ejemplo, y para nosotros los tratamientos eran cada una de las dietas que aplicábamos en ese experimento. En otro experimento hemos visto máquinas cosechadoras. El factor es máquina cosechadora y los tratamientos en esos unifactoriales eran cada una de las marcas de máquinas que ingresaban al experimento. En este tipo de experimentos que se llaman factoriales, los tratamientos no son tan sencillitos como en aquel caso de los unifactoriales. En este caso, los tratamientos van a surgir de combinar un nivel de un factor con un nivel de otro factor. O sea que nuestros tratamientos en este experimento van a ser, tenemos factor variedad, que debemos combinarlo con cada uno de los niveles de densidad. Entonces va a estar variedad 1 con la densidad 1, variedad 1 con la densidad 2. Ahora vamos a combinar el otro nivel, que es B2, con los niveles del segundo factor, que son de 1 y de 2. Entonces vamos a tener una combinación variedad 2 con densidad 1 y la variedad 2 con la densidad 2. Entonces, estas combinaciones que están acá, de un nivel de un factor con todos los niveles del otro, constituyen, en este caso, los tratamientos del experimento. O sea que son combinados los tratamientos. Porque, por ejemplo, este primero es una variedad con una de las densidades. El otro es la misma variedad, pero con la otra densidad. Y así sucesivamente. Si tuviéramos, por ejemplo, una densidad 3 acá, una tercera, ese experimento factorial que tiene dos variedades y tres densidades de siembra, se llamaría un factorial de 3 por 2. Perdón, de 2 por 3, no de 3 por 2, porque variedad tiene 2 y densidad la que tiene 3. 8, muy bien. Es 2 por 3. Dos por 3. Y los tratamientos resultantes, ¿cuáles van a ser? Bueno, la variedad 1 va a estar combinada con las tres densidades. O sea, vamos a tener variedad 1 con la densidad 1, variedad 1 con la densidad 2, variedad 1 con la densidad 3. Y ahora va la otra variedad con las tres densidades. Entonces el otro va a ser variedad 2 con densidad 1, variedad 2 con densidad 2 y variedad 2 con densidad 3. Entonces, esos son los tratamientos de un experimento factorial. Este era de 2 por 2. 2 por 2 da 4. ¿Qué indica ese 4? Es la cantidad de tratamiento que tiene el experimento. 2 por 3 es 6. Bueno, son la cantidad de tratamientos que tiene este otro factorial. ¿Ves? Tiene 6 tratamientos. El de 2 por 2 tiene 4. ¿Hay alguna pregunta en el chat? ¿Puede ser? ¿O entró alguien? Sí, profe, tengo una duda. Ahí cuando nosotros vamos a elegir, digamos, va a definir el factorial, si es 3 por 2 o 2 por 3, Sí. es indistinto porque al final nos da la misma cantidad de Sí, tratamiento. es indistinto, solo hay que tener en claro nomás cómo uno lo está poniendo, digamos. ¿Mm? Ah, perfecto, gracias. Bueno. ¿Van siguiendo hasta acá, chicos? ¿Está claro hasta Sí. ahora? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a hacer. Cuando no entiendan algo, me paran y me dicen. Entonces ahora, ¿por qué que nosotros que podríamos querer estudiar dos cosas a la vez? Porque lo que nos dice acá es que lo que estudiamos es el efecto simultáneo
de los dos factores en estudios sobre la variable de respuestas. ¿Por qué? Porque nos interesa ver cómo actúan los dos factores simultáneamente. Esa es la idea de este tipo de experimentos. Y ese efecto simultáneo es lo que nosotros llamamos el efecto de interacción entre los factores. Y este es el punto central del análisis, es cómo actúan juntos los dos factores que estamos analizando para generar una respuesta. Sé que esto es un grafiquito, ven, de cómo sería lo que les hice yo ahí recién. Todo que ahí está, ven, está hecho así, está puesto ahí, lo mismo acá en el apunte. Ahora, los factoriales, como yo les dije, son un tipo de experimento, no son un diseño experimental. Entonces eso hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los diseños? Los que hemos visto nosotros son completamente aleatorizados, en bloque o cuadrado latino. Y ya hemos visto que el completamente aleatorizado se usa cuando las unidades son homogéneas. El de bloques, cuando hay una fuente de variabilidad exógena, y el cuadrado latino, cuando hay dos fuentes. No tiene nada que ver con que se analice un factor o dos factores a la vez. Entonces, si nosotros tenemos unos experimentos que tienen 3 niveles del factor A y 2 niveles del factor B, ¿cómo se va a llamar este que tenemos ahí, chicos? ¿Hay alguien por ahí? 3 por 3 por 2. 2, exactamente. Este va a ser un 3 por 2. Y los tratamientos de este 3 por 2, ¿cómo van a surgir? Combinar cada nivel de un factor con los niveles del otro. O sea, tenemos A1 con B1, A1 con B2. Vamos a tener A2 con B1. Disculpe, profesor, ¿por qué 3 por 2? Me mareé Porque un poco. tenemos el primer factor que es A tiene 3 niveles, A1, 2 y A3. Y el segundo factor que B tiene 2 niveles, B1 y B2. Por eso es 3 por 2. ¿Va? Bien. Después tenemos A3 con B1 y A3 con B3. B1, B2 primero y después A3 con B3. Esos son los tratamientos. O sea, este es el tratamiento 1, este es el tratamiento 2, este es el 3, y así sucesivamente. Tenemos 6 tratamientos, donde cada uno combina un nivel de un factor con un solo nivel del otro factor. Si las unidades experimentales son homogéneas, nosotros tomamos los tratamientos estos y los asignamos aleatoriamente a cualquiera de las parcelas. Pero, por supuesto, hay que hacer repeticiones. Este que estamos aleatorizando acá es un 3 por 2 con un diseño experimental de SA con 2 repeticiones por tratamiento. Entonces, fíjense, por ejemplo, A2B2 que está acá, está repetido en una posición aleatoria en cualquiera de las otras parcelas. ¿Bien? A 2 veces. A1B1 está acá y está acá de nuevo. Entonces, esa es la aleatorización en el caso de un diseño completamente aleatorio. Si hubiera un gradiente, por ejemplo así, un gradiente de fertilidad, bueno, vamos a hacer bloques en ese caso, como 2 repeticiones, van a ser 2 bloques, y dentro de cada bloque vamos a aleatorizar una vez cada uno de los tratamientos. Si hay 2 fuentes de variabilidad, vamos a hacer un cuadrado latino. Ahora, si tenemos 6 tratamientos, que es lo que tenemos acá, fíjense de grande que se hace el cuadrado latino. Si hay 6 tratamientos,
En un cuadrado latino vamos a poder tener 2 repeticiones si hay 3 tratamientos, chicos. A ver los que estuvieron en la clase de esta mañana. No, 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 profe. 6, exacto. Si hay 6 tratamientos, hay que tener 6 repeticiones y hay que tener 6 criterios de bloqueo por fila y 6 criterios de bloqueo por columna. La verdad que nunca jamás yo he visto que nadie haya hecho un experimento en cuadrado latino y menos en un factorial. Les confieso que el tema de cuadrado latino lo damos porque es parte de los contenidos mínimos que nos fija el ministerio de que hay que dar. Pero es un diseño experimental que realmente no se usa. Nunca he visto un trabajo publicado en el que el diseño haya sido cuadrado latino en agronomía. Sí se usa mucho en economía y en ciencias sociales. Ahí sí es sumamente útil, pero no en agronomía. Bueno, entonces hemos visto cómo generamos los tratamientos en un experimento de 2 factores. De 3 factores no vamos a ver, solo vamos a ver de 2 factores. Y el único caso que vamos a analizar bien es el de 2 factores con 2 niveles cada uno. Porque de más niveles y con más factores se empieza a complicar mucho el análisis y esos son más temas que se estudian en posgrado. Digamos que esto es el punto de partida de los cursos de estadística que damos en la maestría en ciencia agraria o en la maestría en producción animal, porque, bueno, son temas de posgrado realmente. Acá vemos la introducción nada más. No sé si saben que la facultad tiene una maestría en ciencias agrarias. ¿Sabían? No, profe. Sí, tenemos una maestría en ciencia agraria que, bueno, si alguno una vez que se reciba quiere continuar estudiando y obtener un título de nivel más alto que ingeniero agrónomo, bueno, ahí tenemos esa maestría que ya lleva muchos años y de la cual en este momento soy yo el director. Y yo doy la bioestadística 1 y 2. Tenemos 2 bioestadísticas ahí, son 80 horas de análisis bastante avanzado. Mucho más que eso. Acá llegamos a lo básico, nada más. Bueno, entonces acá hay 3 tipos de factores que nosotros, efectos, 3 tipos de efectos que nosotros queremos estimar en este tipo de experimentos. Uno se llaman los efectos principales del experimento. Otro se llama el efecto de la interacción y tenemos un tercer efecto que se llaman los efectos simples. ¿Qué son los efectos principales? Los efectos principales consideran el análisis independientemente de los factores que componen. Es como si hubiéramos hecho un experimento factorial para cada uno de ellos. Por ejemplo, si estamos estudiando variedades y densidades, el efecto principal va a considerar como que hemos hecho 2 experimentos por separado. Uno para variedades y otro para densidades. Y no consideramos que los 2 factores estén actuando simultáneamente, sino que están separados y cada uno actúa por su lado. Después tenemos el efecto de la interacción, que ese es el más importante para nosotros en este tipo de experimentos. El efecto de interacción, que nosotros lo vamos a llamar, si es variedad y densidad, B por D, analiza el efecto simultáneo de los 2 factores. O sea, junta los 2 factores y ve cómo reaccionan el rendimiento, por ejemplo, en las combinaciones según la variedad y la densidad en la que esté. O sea, nosotros, ¿por qué hacemos un experimento de este tipo? Porque nosotros sabemos que no todas las variedades tienen el mismo rendimiento con las mismas densidades de siembra. Entonces nosotros lo que queremos ver es cómo la densidad de siembra se puede optimizar para cada una de las variedades. Y ese es el efecto conjunto que nos está interesando analizar y el que llamamos el efecto de la interacción. Acá está, ven el efecto interacción. Analiza el efecto conjunto de los 2 factores
para determinar si los factores actúan en forma independiente o si tienen un efecto conjunto que potencia o genera un efecto detrimental en la respuesta cuando ambos están actuando simultáneamente. Una forma de ver... Profe, disculpe, Sí, ¿qué significa detrimental? Desconozco que la la palabra. suma de dos cosas da menos de valor que cada una por separado. Eso es detrimental. Y la potenciación es cuando la suma de las cosas te da mucho más alto el valor que cuando vos pones cada cosa por separado. A ver, te doy con un ejemplo de salud humano a ver si vos lo entendés. Suponete que te enfermas con gripe. No habla de COVID porque el COVID no hay remedio. Pero la gripe sí hay remedios para la gripe. Pues suponete que vos recibís o te da el médico un tratamiento con vitaminas. Bueno, ¿qué hacen las vitaminas? Las vitaminas potencian tu sistema inmunológico. Entonces, la idea es que vos mates o combatas el virus de la gripe fortaleciendo el sistema inmunológico. Entonces, tomaste vitaminas y nada más. Ahora, hay otros médicos que además te pueden dar antibióticos, solo antibióticos. ¿eh? ¿Qué haría el antibiótico? ¿El antibiótico va a actuar sobre la gripe? No, porque la gripe es un virus. Lo que haría el antibiótico es evitar que el virus te debilite el sistema inmunológico y vos contraigas alguna forma grave de gripe que te pueda llevar a una neumonía, supongamos. Evita eso. Ahora, ¿qué pasa si vos combinas las dos cosas? Tomás vitaminas, entonces potencia el sistema inmunológico y tomas antibióticos que evita que el virus te genere infecciones secundarias. Entonces, la suma de las dos cosas va a hacer que vos te cures mucho más rápido a que si estuvieras tomando cada una por separado. Ese efecto potenciador es lo que se llama una potenciación o una interacción positiva entre los dos factores. ¿Lo entendiste ahí? Sí, profe, sería como una combinación de, en este caso, del antibiótico y de las vitaminas. Claro, hay una interacción entre vitamina y antibiótico. Y la interacción en ese caso es una potenciación. O sea que el efecto conjunto va a ser más grande o más rápido, digamos, en este caso, que si hicieran cada uno por separado. Se potencia. Es más que la suma de los dos. Es un efecto potenciador. Cuando hay efectos potenciadores, nosotros vamos a ver respuestas de este tipo. ¿Ven? En vez de la interacción, cuando no hay interacción, y nosotros graficamos, esto se llama gráfico de interacciones, que ya lo vamos a ver cómo se lo hace. Estos representan los puntos, la media, por ejemplo, esto es la media de A1, B2. Este punto es la media de A1 con B1, este es la media de B1 con A2, y este es la media de B2 con A2. Si nosotros vemos ahí, paralela a la respuesta, eso quiere decir que los factores no están interactuando entre ellos, o sea que actúan por separado. ¿Dónde se ve gráficamente la interacción? Cuando aparecen gráficos de estos tipos, o sea, no paralelas. Acá, como les dice, la interacción se manifiesta gráficamente, acá en esta parte, como falta de paralelismo en la respuesta. El caso que vimos recién seguramente va a tener una gráfica de este tipo, en donde la suma de las dos cosas es más que cada una por separado. Pero también pueden ocurrir cosas como esta, que la suma de dos cosas hace que bajen los valores. Entonces, en una hay una interacción positiva, en la otra una interacción inversa. Bueno, para estos términos no los vamos a probar tanto, así que no se preocupen. Para nosotros es nula o cualquiera de estos casos hay una interacción. Bueno, vamos a ver ahora, a través de un ejemplo, cómo analizamos todo esto. Esto es lo larguísimo de hacer, hay que ver muchas cosas. Vamos a ver un experimento factorial 2 por 2, y el único
que vamos a analizar. El efecto simple, no le he dicho el efecto simple, faltó. Hablé de efectos principales y hablé de efecto de interacción, pero no les mencioné qué es un efecto simple. Lo que hace un efecto simple es evaluar cómo varían los niveles de un factor anidados dentro del nivel de otro factor. O sea, veamos este dibujo. ¿Qué sería un efecto simple? Un efecto simple es este, ¿ven? ¿Cómo varían los dos niveles de B cuando estamos en el nivel A1 del otro factor? Este es otro efecto simple. ¿Cómo varían los niveles de B cuando estamos en el otro factor? Entonces, esa diferencia de media entre niveles, manteniendo constante un factor, es lo que se llaman los efectos simples. Ahora lo vamos a hacer con números y ya van a darse cuenta bien a qué nos referimos. Bueno, vamos a ver cómo analizamos un experimento factorial de 2 por 2. Lo vamos a hacer en forma teórica primero y luego vamos a resolver un ejemplo. El ejemplo está en la cartilla de práctica también. Bueno, en esto vamos a hacer una tabla de 2 por 2, que es esta que está acá, que adentro estos símbolos que están acá, o sea, esta notación que indica la combinación de un nivel de un factor con el nivel del otro, representa el promedio. O sea, lo que tenemos acá adentro son promedios. Son los promedios. ¿De quién? Bueno, en la tablita, fíjense, lo que estamos poniendo son A, los dos niveles, que son A1 y A2. Y B tiene niveles B1 y B2. Y acá adentro van las combinaciones, B1 con A1, B1 con A2, B2 con A1 y B2 con A2. Y esto que está ahí es el promedio. A ver, ¿por qué hay un promedio? Porque hemos dicho que tenemos que repetir. Es uno de los principios del diseño experimental. Siempre hay que repetir. O sea, el tratamiento que tiene A1, B1 está repetido 3, 4, 5 veces. Entonces, lo que va en esta tabla es el promedio de los valores obtenidos en todas las repeticiones de ese tratamiento. Eso es lo que estamos simbolizando acá. Una vez que nosotros armamos esta tabla, que ya la vamos a hacer con números, se estiman los 3 efectos mencionados acá. ¿De acuerdo? Los efectos principales, el efecto de la interacción, ese es uno solo, por eso está en singular, y los efectos simples. ¿Cómo? Bueno, entonces veamos, ¿cómo se calculan los efectos, el efecto principal de A? Hemos dicho que un efecto principal es cada uno de los factores actuando de forma independiente. Entonces, si nosotros tenemos el A, ¿cuál sería el efecto principal de A? Es la media de todos los tratamientos que tienen el nivel 2 de A menos la media de todos los tratamientos que tienen el nivel 1 de A. Pero a ver, acá está combinado con B, ese es el tema. ¿A dónde aparece A2 acá? ¿A dónde está A1? Mire, fíjense, A1 está acá. Está una vez combinado con B1 y está una vez combinado con B2, el A1. O sea, A1 va a ser, si esta es la media de A1 con B1 y esta es la media de A1 con B2, la media de A1, que la vamos a poner así, A barra 1, es la media del nivel 1. Bueno, ¿cómo la vamos a calcular? Es esta media más esta otra dividida en 2. Entonces las dos tienen A1. O sea que lo que nosotros vamos a hacer acá es tomar A1 y no nos interesa con qué nivel del otro factor se combinó. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar
A1 con B1, más, que es una media, es la media de todas las repeticiones de A1, B1, más la otra donde aparece A1 también, A1, B2, dividido en 2. Y para A2, la media de A2, ahora ves, mantenemos constante A2 ahí, y B1 varía, pero a nosotros no nos interesa con quién está combinado de B. Entonces vamos a hacer en cuenta que todas las combinaciones que tienen A2 es un solo tratamiento y qué hay con la B no nos interesa. Entonces la media de 2 va a ser A2B1 más A2B2 dividido en 2. Bueno, y el efecto principal de 2, ¿cuál va a ser? La media de 2 menos la media de 1. Entonces eso es lo que, usando esto que hemos informado acá, ven, es esta más esta dividido 2, esa es la media de A2, y a eso le restamos la media de 1, que es A1B1 más A1B2 dividido 2, que es lo que está acá. Eso es para A. Ahora, ¿cómo sería para B? Bueno, ahora tomamos B1, va a ser la media de estas dos, es la media de B2, y la media de estas dos es la media de B1. Entonces vamos a tener A1B2 más A2B2, es que están ahí, dividido en 2, porque estamos sacando la media de esas dos medias, menos A1B1 más A2B1 dividido en 2, que es la media de las medias esas que representa la media de 1. Ve que acá no estamos considerando el efecto del otro, estamos haciendo una agregación de datos. Estamos tomando las A por un lado, no nos interesa con qué nivel de B está, o las B por otro lado, combinando los niveles de A, sin discriminar con quién está combinado. Eso se llama los efectos principales. ¿Cómo se calcula la interacción? Bueno, la interacción, vamos a hacer un trabajo parecido, pero tomando acá en forma cruzada. Va a ser la media de estas dos que están en esta diagonal, menos la media de estas dos que están en esta otra diagonal. Entonces eso va a ser así, en diagonal. A1B1 más A2B2 dividido 2, que es la media de esta diagonal, menos A1B2 más A2B1 dividido 2, que es la que está en la otra diagonal. Entonces eso es lo que está representado acá. El promedio de la diagonal esta, menos el promedio de la otra diagonal, que es esta que está acá. Y ese es el efecto interacción, que analiza efectos cruzados. Por eso estamos trabajando con la diagonal de la tablita esa. Ahora, ¿qué pasa si al calcular esto nos da 0? Da 0. Si eso da 0, nos indica que los factores A y B son independientes. Y si nosotros representamos gráficamente, va a dar esta gráfica paralela. O sea, cuando esta gráfica da paralela acá, la interacción es igual a 0. Interacción 0 equivale a líneas paralelas en la representación gráfica de la interacción. ¿Qué pasa si nos da positiva? Indica que los dos factores en forma conjunta se potencian. O sea que hay un efecto de sinergia. Si es negativa, indica un efecto detrimental cuando actúan en conjunto. O sea, hay un antagonismo. O sea, en un caso, el agregado de los dos factores potencia la respuesta. Da más que cada uno por separado. Y el efecto detrimental, que es cuando eso da negativo, indica que los dos factores en conjunto generan un antagonismo. O sea que los dos simultáneamente generan menos que lo que hubieran generado cada uno por separado. Y eso es lo que nosotros analizamos acá. Ahora, cuando la interacción existe, o sea que no es 0, y nosotros decimos que hay una interacción, nosotros analizamos los efectos simples.
Acá dice, el análisis de los efectos simples solo tiene sentido si la interacción es distinta de cero. Ya sea positiva o negativa, no interesa, pero que no sea cero. Cuando no es cero la interacción, entonces nosotros hacemos el análisis de este tercer efecto. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque cuando hay interacción, fíjense en estos gráficos. La interacción, hemos dicho que genera respuestas no paralelas. Y yo recién les expliqué sobre los gráficos de interacciones que los efectos simples son la variación de los niveles de un factor cuando mantenemos constante el otro. Entonces, fíjense, si yo tengo esto que es no interacción y hago la resta de esta media con esta, me va a dar lo mismo que si hago esta con esta. Esa resta es la altura que hay entre las dos. Las dos son iguales. O sea que del mismo valor el efecto simple me está dando una idea de que los factores son independientes. En cambio acá no. Fíjense, ¿qué pasa cuando hay una interacción de este tipo? Bien, yo cambio los niveles de B, manteniendo constante a 1, yo tengo esta diferencia, que es bastante chica. Ahora, si yo paso al nivel de B1, acá a B1 y B2, yendo de A1 a 2, esto es grande. Es muy grande. ¿Qué me está indicando? Que la combinación A1-B1 aumentó el valor, o sea, hubo una potenciación, pero el B2, la combinación de B2 con A2, miren cómo baja el valor de la media. Ahí está generando un efecto detrimental. En cambio en esta, al tener el nivel 1 de A, la diferencia entre B1 y B2 es muy grande cuando está A1. En cambio es muy chiquita cuando estamos en A2. Bueno, y acá es similar, ¿ven? Acá tenemos así, y acá se va al revés, ¿ven? Acá va a dar una diferencia positiva, y acá nos va a dar una diferencia negativa. O sea que hay un cruce ahí en la respuesta. Eso es lo que se llama una interacción inversa. Bueno, entonces en un efecto simple, cuando tenemos un factorial de 2 por 2, hay 4 efectos simples posibles. ¿Cuáles son esos? Entre niveles de D, manteniendo A1 constante. Eso significa dentro de A1. O sea, volvamos a esta tablita que está acá. Voy a borrar esto así. Veamos bien los efectos simples. Un momentito que borro. Ahí está. Entonces, ¿qué serían los efectos simples? ¿Cómo los vemos acá? Siempre que hablamos de efecto, un efecto es una diferencia entre medias. Si decimos efecto principal de A, es la diferencia de media entre los niveles de A. Si decimos efecto principal de B, la diferencia de media entre los niveles de B. Si hablamos de efecto interacción, es una diferencia de media. ¿Pero de cuál media? De la media de esta diagonal menos la media de esta diagonal. Bueno, y ahora hablamos de efecto simple, que es otra diferencia de medias, pero ¿cómo? ¿En sentido de fila o en sentido de columna? Entonces, acá tenemos, ¿ven? Esta media, menos esta, indica cómo cambian las medias cuando mantenemos constante A1, pero variamos de B1 a B2. Eso se llama el efecto simple del B cuando A1 está constante o dentro de A1. O sea, la diferencia entre esta media menos esta otra. Esta acá, ¿ves? Entre niveles de B dentro de A1. Nos dice que restemos A1B2 menos A1B1. O sea, A1B2 menos A1B1. Ese es el efecto simple de B dentro de A1. Los efectos simples siempre se mencionan así, porque indica variación de los medias de niveles de un factor manteniendo constante el otro.
Este que está acá, en donde varía B, pero A2 permanece constante, se llama entre niveles de B dentro de A2. Eso viendo en columna la tabla esto. Ahora vamos por fila. ¿Cómo se llamará la diferencia entre estas dos cuando B1 está constante? A ver, alumnos, a ver si van entendiendo. ¿Alguien arriesga algo? Entre A dentro de B1. Correcto, porque lo que va cambiando de B1 está constante. B1 está constante acá. B1 está constante. Lo que cambia es A. Entonces, ven, es entre A cuando B1 está constante. O sea, entre BA dentro de B1. Correcto. ¿Y este otro cómo se llamaría? B2, el que está constante. ¿Quién cambia? A. Entonces sería entre A dentro de B2. B1. Dentro del B2. Las cosas tienen que sentarse y leerlas con mucha atención. No es difícil, pero cuando uno las escucha por primera vez, yo sé que suena a chino básico todo esto. Hay que leerlo con mucha atención. Entonces, estos son los 4 efectos simples que tenemos. Y recordemos un concepto, que esa pregunta siempre aparece en los parciales en la parte teórica. ¿Cuándo analizo un efecto simple? Solamente cuando la interacción no es cero. Si es cero, no voy a hacer este análisis. No tiene sentido. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer inferencia estadística con esto? Esto que hemos visto acá es descriptivo. O sea, nos da diferencia entre media, en efecto, nos da cuánto vale una interacción. Y esta nos dice cuánto valen los efectos simples. Pero nosotros lo que tenemos que hacer con estos análisis es un análisis inferencial. ¿Con qué técnica se hace el análisis inferencial? Se hace con análisis de varianza, igual que lo que hemos visto para los unifactoriales. Solo que la tabla de análisis de la varianza ahora va a ser bastante más compleja que la otra que hemos visto, porque va a tener varios efectos que están generando variabilidad. Uno va a ser aportado por los efectos principales, otro va a ser aportado por la interacción y además del error experimental. Entonces, el modelo lineal o modelo generador de los datos es parecido a lo que hemos venido viendo hasta ahora. Esto es DSA, ¿no? Como les dice acá, este es el modelo lineal cuando les dan experimentos factoriales, está en un diseño completamente aleatorizado. Nos dice que cualquier dato se puede explicar como la media general más alfa sub i. ¿Qué es alfa sub i? Alfa sub i representa el efecto del factor A. Más beta sub j. Beta sub j, nos dice acá, es el efecto del jésimo valor del factor B. O sea, acá entra el factor A, que está explicado por esta parte del modelo, y aquí entra el factor B, que está acá. Pero acá están actuando en forma independiente. El término que analiza cómo actúan en forma conjunta es este que está acá, alfa, beta y j. Donde ese alfa, beta y j es el efecto de la interacción entre A y B. Entonces, este es el término que analiza el efecto conjunto y es el que nos va a permitir definir qué tipo de interacción tenemos. Y por último está este término de error aleatorio, que es la variabilidad que no podemos explicar. Y este error tiene los mismos supuestos de siempre que tiene cualquier modelo de análisis de la varianza. O sea, los residuos del modelo son normales, independientes, idénticamente distribuidos, con media cero y varianza constante. Lo mismo de siempre. La partición para la suma de cuadrados total tiene la misma idea que hemos visto hasta ahora. O
sea, la variabilidad total es particionada en distintos componentes. Uno de esos componentes es el error, que está siempre. La otra parte iba variando según el tipo de diseño que teníamos. Como acá el experimento es factorial con un diseño completamente aleatorizado. Cuando nosotros tenemos un diseño completamente aleatorizado, esa SC total era igual a la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma de cuadrados del error. Esa era, así como vimos, el diseño completamente aleatorizado. Pero ¿qué pasa acá? Acá esta suma está a su vez particionada en tres efectos diferentes. Uno es el efecto del factor A, otro es el efecto del factor B y el otro es el efecto conjunto de los factores A y B. Entonces, estos se llaman los efectos principales y A por B se llama el efecto interacción. Este es el efecto de la interacción. Entonces, suma de cuadrados tratamiento está desglosado en efectos principales y un efecto de interacción. Los efectos simples no aparecen en este modelo. ¿Por qué no aparecen? Porque este efecto simple se analiza solamente si este efecto es significativo, si no, no. Entonces no tiene sentido que aparezca acá, porque nosotros tenemos que definir primero si los factores interactúan o no. Si decimos que los factores interactúan, recién viene el análisis del tercer tipo, que se llama el efecto simple, que como les digo, no están en la tabla de análisis de la varianza. Entonces, como acá tenemos dos efectos principales y la interacción, acá va a haber un estadístico F para cada una de las siguientes hipótesis. O sea, tenemos hipótesis nula y alternativa para el efecto principal A, tenemos hipótesis nula y alternativa para el efecto principal B, y tenemos hipótesis nula alternativa para la interacción o el efecto conjunto de A por B. ¿Cuáles serían las hipótesis que probamos para los niveles de A? Bueno, que la media de los dos niveles de A son iguales y la alternativa que son diferentes. Esto siempre es bilateral acá, ¿no? Acá no hay pruebas de mejora. Es bilateral para A, unilateral para A. De la misma manera para B, la hipótesis es que la media de los dos niveles de B son iguales, versus la alternativa de que las dos medias son diferentes. Y para la interacción, la nula va a decir que no hay interacción, que es lo mismo que decir que el efecto alfa-beta es cero. Eso leído en palabras, no hay interacción. Acá tendría que decir H1. H1. Alternativa es que el efecto conjunto del cruce alfa-B es distinto de cero. O sea que sí hay interacción. Esta última, esta es la que nos interesa sobremanera cuando hacemos un experimento de este tipo. Porque justamente hacemos este tipo de experimento porque esto es lo que más nos interesa. Entonces, cuando nosotros hacemos la tabla de análisis de la varianza, lo primero que miramos es lo último que hacemos. Hacemos las tres, pero la primera que miramos es esta. Porque esta es la que va a definir el criterio de acción, que es lo que vamos a hacer después. Entonces, primero miramos la de las interacciones. Si aceptamos la hipótesis, entonces, o sea, ¿cuál sería la acción? Si yo acepto a esta, me vengo a las hipótesis de los efectos A y B, a los dos que están acá. Si yo rechazo y me vengo acá, lo que sigue es analizar los efectos simples.
O sea, si yo acepto la nula, me voy a los, o sea, si yo acepto la nula de no interacción, me voy a los efectos principales. Eso si acepto la nula. Recién miro las otras dos que están arriba. Si yo rechazo la nula de no interacción, lo que sigue después es el análisis de los efectos simples. Entonces, por eso es que nosotros miramos esta primero, porque esta es la que define lo que viene después. Si yo acepto la nula, me voy a los efectos principales. Si rechazo la nula, me voy a analizar los efectos simples. ¿Ha quedado más o menos claro, chicos? Sí, profe. Yo tengo una duda de los efectos principales, no lo entiendo, no entiendo bien para qué sirven, digamos, eso no me quedó claro. Porque, a ver, los otros te dicen más o menos, te dicen algo los resultados, pero el principal no lo entendí bien. El principal no te dice nada si es que hay interacción. Por eso no lo ven. Y si no hay, entonces sí nos dice. ¿Qué quiere decir que no haya interacción? Que está, es como que vos tenés dos factores, que ha hecho dos experimentos. Uno para variedades y otro para densidades. Y no se combinan nunca las dos cosas porque no tienen efecto. Entonces, si no hay interacción, los factores A y B son independientes, entonces vos simplemente comparás qué pasó con la media de A y qué pasó con las medias de B. Porque como sabés que no actúan en forma simultánea, es como que vos dividís el experimento en dos. Uno para el efecto factor A, que es esta parte donde prueba esta hipótesis, y otro para el factor B, que es donde prueba este y lo analizan por separado. No la combinación. En cambio, si hay interacción, te dice que no podés analizar por separado, sino que los tenés que analizar cómo varían los niveles de uno dentro del otro. Pero eso tiene sentido solamente si hay interacción. O sea, la respuesta a esta pregunta es, ¿para qué queda un efecto principal? Es si yo equivale a haber dicho que yo hice un experimento para A por un lado y para B por el otro. Como que tengo dos experimentos separados, uno para cada factor. ¿Ves? Más o menos por ahí. Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, aquí viene el armado de la tabla de análisis de la varianza. Y tenemos que hacer todo. Bueno, tenemos una hora para armar la tabla. Y mañana vamos a ver todo lo que sigue. Porque con el infostat es largo. La verdad que es re largo todo esto. Analizar esto. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver el análisis inferencial. A ver dónde estamos. Acá. Acá está. Estos son los datos. Tenemos un experimento en donde se estudiaron dos niveles de vitamina B12. ¿Cuáles son los niveles de vitamina B12? Nada, no ponemos vitamina B12 y sí ponemos, ¿qué cantidad? 5 miligramos. Y dos niveles de antibióticos, que son 0 y 40. O sea, uno no tiene antibiótico, el otro es una cantidad de 40 miligramos. Y vamos a usar 5 cerdos, estos en animales, 5 cerdos en cada combinación. ¿Qué combinación? De vitamina con antibiótico. ¿Cuáles son las combinaciones? Bueno, vamos a tener antibiótico 0 con la B12 0, antibiótico 0 con B12 5, antibiótico 40 con B12 0 y antibiótico 40 con B12 5. Ya tenemos 4 tratamientos que resultan de combinar cada nivel de antibiótico con cada nivel de vitamina. Y a eso nos está diciendo que hace 5, lo aplican 5 cerdos para cada tratamiento. O sea, hay 5 repeticiones. O sea, ¿cuántos cerdos hay en este experimento? Bueno, son 4 tratamientos por 5 cerdos cada uno. O sea, las unidades experimentales de nuestro experimento son 4 tratamientos por 5 repeticiones cada uno. Tenemos 20 unidades experimentales, que en este caso son los 20 cerdos, en los que aplicamos
cada una de las combinaciones. Y estos son los resultados del experimento. O sea, tenemos un antibiótico 0 combinado con los dos datos de B12. Bueno, este es el incremento de peso al cabo de una cierta cantidad de días. Y hay 5 valores para cada uno. Y ahí están todas las combinaciones. Estos son nuestros 20 resultados generados por los 20 ceros. Bueno, ¿qué tengo que calcular yo para empezar a trabajar con esto? Bueno, es un diseño completamente aleatorizado. O sea, independientemente de que cada tratamiento sea una combinación de dos niveles, uno de un factor y uno de otro, necesitamos los totales de esos tratamientos. Entonces, en esta tabla vamos a poner los totales de tratamiento. Es la suma, ¿ven? De todos los valores. Sumamos ahí, sumamos acá abajo, sumamos acá abajo, sumamos. Entonces, estos son los totales. 309, 337, 222 y 372. Y el total general, que es 1240. Bueno, esos son nuestros datos. Vamos a hacer primero el análisis descriptivo. El análisis descriptivo es esto que hemos visto acá arriba. Acá, cuando hacemos la tablita esta y calculamos el efecto principal de A y B, la interacción y los efectos simples. Eso es el análisis descriptivo. Y el análisis inferencial es la tabla de análisis de la varianza, que todavía no hemos visto cómo se hace. Vamos a hacer el análisis descriptivo. Para hacer el análisis descriptivo, armamos la tabla esta que vimos acá arriba. Esta tabla de 2×2, en donde ponemos los niveles de cada factor y acá en el cuerpo van los promedios de cada tratamiento. Se suelen poner también los totales ahí. Entonces veamos cómo la armamos. Por eso calculamos los totales acá. Y acá abajo los promedios. ¿Ven? Está el promedio. Pregunto, este 61,8 que está acá, ¿cómo lo calculamos? Gente, estadística descriptiva. ¿Cómo se calcula ese promedio? Y la suma de todo en la columna y Sí. en la cantidad de los cerdos que tenemos ahí, digamos. O sea, 309 dividido 5, ¿no es cierto? Exacto. Claro, este es 309 dividido en 5, 337 dividido en 5, y eso nos da los promedios estos que están ahí, 61,8, 67,4, 44,4 y 74,4. Y este 49,6 acá, que es la media general de todos los datos, ¿cómo lo haríamos? 1240, que es la suma de todos, dividido en ¿cuántos? En los 20. 20, exactamente. Este 49,6 que está ahí es 1240 dividido en 20, porque hay 20 datos. De 1240 es la suma de todos estos 20 datos que están ahí. Bien. Entonces con eso armamos esta tablita. Entonces tenemos los niveles de A acá, que es el antibiótico A, que es 0,40. Ven, ahora ya no lo estamos llamando genéricamente. Acá era genérico. A1, A2, A1, B1, pero bueno, acá tiene nombre y apellido. Entonces acá ya ponemos los nombres de los factores y los niveles. Entonces, factor A, que es antibiótico, tiene el nivel 0 y el nivel 40. El factor B, que es vitamina B12, es 0 y 5. Fue pura casualidad que acá la dio A y B. Esto es antibiótico, esto es B12. Esto podría haber ido B corta, acá también representando vitamina, es lo mismo. Y acá adentro va el total y entre paréntesis ponemos el promedio. ¿Ven? Para de 0 a 0, el total es 309, la media es 61,8. Está ahí, ¿ven? Para A0, B12, 5, es 337 con 67,4. Ahí está, ¿ves? Y ahí están los 4.
¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, sumamos los totales acá en sentido de fila. El 531 este es 309 más 222. Sumamos en este sentido, este 709 es 337 más 372. Y acá, así sumamos acá, 222 más 372, sumamos acá. ¿Y la media total será la suma de estos dos valores que están ahí o cómo lo sacamos, alumnos? ¿Qué dicen? Y sí, yo creo que sí, profe. ¿La suma? Se suma y se divide en 2. Ahí está. Sumo las dos medias las divido en 2. O sea, este 70,9 acá es 67,4, que esta, más 74,4 dividido 2, y eso nos da el 79,9 que está ahí. Y de la misma manera hacemos todas las medias estas que están acá. Bueno, y esta ya está, pero que esta está mal. Está mal pasada, ahí es 49,6 esa. Esta no es 62, chicos, esta es 49,6. Ahí hay un error. Corríjanlo por ahí si lo tienen a mano a la punta. Pero si no se van a marear cuando lo hagan. Bueno, entonces ahora, ¿quedó claro cómo armamos esta tabla? Sí, Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno. Entonces, hay que ir paso por paso. Esto es muy mecánico. Vamos a tener los datos así. Sacamos los totales. Sacamos el promedio. Y con eso armamos esta tabla de doble entrada. De esta, sacamos esta parte de adentro. Y esta parte marginal es la que tenemos que calcular a partir de esta tabla, que es lo que acabamos de hacer, con la suma y con los promedios. Ahora calculamos los efectos principales. Bueno, ¿cómo se calculan los efectos principales? A ver qué nos decía que hay que hacer acá arriba para sacar efectos principales. Es la media, la media del nivel 2 menos la media del nivel 1. Y para B es la media del nivel 2 de B menos la media del nivel 1 de B. Y esa acá nos indica que se calculan con las que están ahí dentro. Entonces veamos cómo lo hacemos. Bueno, vamos acá. Bueno, la media del nivel 2 es cuando A es 40. Y la media del nivel 0 es cuando A es 0, es esta. Entonces hacemos la diferencia de las medias, nos dice acá. Bueno, acá ya la tenemos hecha. Acá lo que muestra, ven, es que cómo haríamos el cálculo, que es lo que les mostré ahí recién. Entonces, si ustedes ya la tienen en la tabla, directamente hacemos la resta de las medias. O sea, estos son los niveles de antibióticos. Cuando el antibiótico es 40 y la media cuando es 0. 49,4 menos 64,6. ¿Ven? Nos da un número negativo. ¿Qué quiere decir que nos dio un número negativo? Que la media de antibióticos cuando ponemos 0 es más grande que cuando la media de antibióticos es 40. O sea, como que si nosotros analizamos solo el efecto, acuérdense que era el experimento. Este experimento era darles en la dieta a los cerdos una combinación de un nivel de antibiótico con vitamina casera. Una suplementación de los dos, que es 40 de uno y 5 del otro, o 40 de uno y 0 del otro, o 5 de uno y 0 del otro, o nada. O sea, la idea acá, no le ponemos nada al alimento, o ponemos solo antibióticos sin vitamina, solo vitaminas sin antibiótico, o una combinación de antibióticos con vitamina. Eso es lo que es este experimento. En los efectos principales, nosotros lo único que estamos viendo es por separado. ¿Qué pasa si el experimento es solo de antibiótico o solo de vitamina? Eso es el efecto principal. O sea, nos dice que si el experimento fuera solamente de antibiótico, que no está combinado con las vitaminas, el hecho de pasar de 0 de antibiótico a 40
está generando que baje la media. O sea, como que el antibiótico genera un efecto detrimental. O sea, poner antibiótico nos hace que la pérdida, el aumento de peso sea más lento, o que haya pérdida de peso. ¿Cómo sería el de B? Bueno, el de B ya tenemos la media, va a ser 70,9 menos 53,1. Y ese es un efecto positivo. O sea, nos está diciendo que entre no poner nada de vitamina y poner 5 de vitamina, está generando 17,8 unidades más de incremento de peso. Ese es el efecto, son los efectos principales. Pero ahora veamos la interacción. La interacción es la que nos dice si efectivamente los factores actúan por separado o no. Entonces, la interacción, ¿cómo la calculamos? Es la media de estas dos medias en esta diagonal menos la media de estas dos otras medias en esta otra diagonal. O sea, 61,8 más 74,4, que son las dos medias que están acá en esta diagonal, pues yo necesito la media de esas medias, por eso va dividida en dos acá. Va dividida en dos. Más menos la diferencia de las dos medias en esta diagonal, que son 67,4 y 44,4. Es lo que está acá. O sea, eso da 68,1 menos 55,9. Y nos da 12,2, que es muy distinto de 0. Entonces, como esto es diferente de 0, nos indica que los dos factores no actúan en forma independiente. ¿Qué dijimos que había que hacer cuando los factores no son independientes? Tenemos que analizar los efectos simples. Entonces, los efectos simples son los que vimos recién. Vamos a verlo en la tablita 2×2. Este que está acá, a ver en qué orden los puse en la punta, pero hagamos igual, estamos primero con los antígenos. Vamos por acá. Entonces, tomamos un nivel del antibiótico que es 0 y hacemos la diferencia entre las dos medias para ese nivel. O sea, la diferencia entre los niveles de B, que son 67,4 cuando es 5 y 61,8 cuando es 0, pero cuando A está constante en 0. O sea, 67,4 menos 61,8. Ese es el que está acá. 44,4 menos 61,8. Que nos da negativo, un número bien grande negativo. O sea, ¿qué nos está diciendo ese número negativo? Que la media ha caído mucho cuando hemos puesto la vitamina sin el antibiótico. O sea, sí, la vitamina sin el antibiótico ha generado una caída, el número negativo. ¿Qué estoy haciendo? No, yo estoy al revés, Ah, no, disculpen. Hagan cuenta que cuando no pone nada. Está trabajando en filas ahí, está trabajando en filas. ¿Ven? Porque dice, entre niveles de antibiótico dentro de vitamina. Se está analizando en filas. Volvamos a empezar. Borremos el case y empecemos de nuevo. Nos dice, el efecto primero es entre antibióticos cuando la vitamina es 0. Entre antibióticos cuando la vitamina es 0. Es esto, así, acá, esto. Es esto. Esta parte de la tabla. Esa es la que estamos trabajando acá. Entre niveles de antibiótico cuando la vitamina es 0. Entonces tenemos 44,4 menos 61,8, que es lo que está acá, que da menos 17,4. ¿Por qué nos está indicando eso? Que si yo no pongo vitamina, porque es 0, y agrego antibiótico, el efecto del antibiótico, en vez de darme un aumento de peso, me hace que los animales pierdan peso. No es cierto que yo no esperaría eso. Si uno combina las dos cosas, porque uno esperaría que aumente, pero no. El experimento nos está diciendo que no. Si yo no pongo vitamina, pero sí pongo antibiótico, lo que tenés que esperar es una pérdida de peso en el animal, no un incremento. O sea, hay un efecto detrimental ahí.
El otro es cuando ponemos vitamina, o sea, entre antibióticos cuando la vitamina es 5. Es esta parte, es este campo. Entre estas dos, cuando está este nivel. Es 74,4 menos 67,4. Y ese nos da un valor positivo. Es decir, que si yo pongo vitamina y agrego antibiótico, ahí sí logro el peso. Pero cuando pongo vitamina y no pongo antibiótico, el animal en vez de subir pierde peso. Eso es lo que me están diciendo, es un efecto simple de vitaminas entre antibióticos cuando voy variando las vitaminas. Ahora vamos a los otros. Ya vamos en vertical acá. Esto es, entre los niveles de vitamina cuando el antibiótico está fijado en 0. ¿Qué pasa? Cuando no pongo antibiótico y paso del nivel 0 de vitamina al nivel 5 de vitamina. Es 67,4 menos 61,1. Que está acá, 67,4 menos 61,8. Nos da 5,6. Ya me dice que sí, si yo no pongo antibiótico y si pongo vitamina, tendría que esperar un aumento promedio de peso de 10 unidades. Y el último efecto simple es este otro. Es entre los niveles de vitamina cuando el antibiótico es 40. O sea, 74,4 menos 44,4. Me da 30. Que es mucho más que el otro. O sea, me está diciendo que si pongo antibiótico y vitamina, voy a esperar un aumento de peso mucho mayor que si no hubiera puesto. Vemos que este da 5,6 y este da 30. O sea que, ¿cuáles son los efectos más importantes acá? Son los que tienen el valor absoluto más grande, que son el 1 y el 4. ¿Qué indica el 1? Que cuando la vitamina B12 está en dosis 0, el pasar de antibiótico 0 a 40 produce una reducción de peso de 17,4 unidades. Y el efecto simple 4 indica que si la dosis de antibiótico es 40, pasar de 0 a 5 en vitamina produce un incremento de peso de 30 unidades. Esos que están ahí. Esto es lo numérico. Pero esto numérico nosotros podemos graficarlo descriptivamente también y generar gráficos de este tipo que se llaman los gráficos de interacción. Veamos cómo generamos un gráfico de interacción. Vamos a trabajar con esta tabla para hacer estos gráficos. Son estos. Entonces, ¿cómo los hacemos? Bueno, vamos a poner vitamina en el eje X, en un caso, y el otro vamos a ver el complemento, el gráfico complementario, que es cuando ponemos antibióticos en el eje X. Y vamos a hacer una línea para cada uno de los niveles del otro factor. O sea, si acá están las vitaminas en el eje X, estas líneas que están acá van a representar los antibióticos. Entonces el rojo es antibiótico 0 y el azul es antibiótico 40. ¿Cómo armamos este gráfico? Bueno, si nosotros tenemos vitamina, se trabaja con esta tabla para hacer eso. Entonces vamos a ver. Acá está vitamina B12 0. Y tenemos un valor para antibiótico 40 y uno para antibiótico 0. ¿Cuánto vale la vitamina B0 con el antibiótico 40? 44,4. O sea, el numerito que está acá es el 44, más chico del trazo. Con eso. Ahí está. Ese número es 44,4, que corresponde a la combinación B12 0 con antibiótico 40. Y esta otra que es antibiótico 0 con antibiótico, vitamina 0 con antibiótico 0. A ver, ¿dónde está eso?
vitamina 0 con antibiótico 0, este 61,8 que está acá. O sea que este numerito que estaríamos graficando acá es 61,8. Ahora vamos al otro nivel, a otro nivel de vitamina, B5. El B5. Voy a poner esto. Estamos trabajando en filas de nuevo. Lo que hemos puesto recién son estas dos medias que están acá. Y las que vamos a poner ahora son estas dos que están acá. O sea, cuando B5, ¿cómo cambia? Entre 0 y 40 de antibiótico. Bueno, entonces, ¿qué valores van acá? Bueno, son estos dos que tenemos aquí. Uno de ellos es 67,4, que es este que está acá. Y el otro, el que está acá, 74,4. Es este. O sea, así se genera el gráfico de interacción. Después unimos con una línea lo que es antibiótico 0 y lo que es antibiótico 40, que ahí está explicitado. Estos gráficos los hace Infostar, ¿no? Estos son de Infostar de hecho. Bueno, entonces acá tenemos el efecto principal 1 dibujado, que está acá, el 1, y este es el 2, que está acá. ¿Ves? Ahora nos falta el 3 y el 4, que tiene antibiótico 0 y 40, acá en el eje X. Antibiótico 0, antibiótico 40. Bueno, las líneas ahora van a corresponder a los niveles de vitamina. Entonces, el efecto 3 es entre niveles de vitamina cuando antibiótico es 0. Estamos trabajando ahora en sentido de columnas. En sentido de columnas estamos trabajando. O sea, este es uno de los efectos. Entre vitamina cuando el antibiótico es 0. Son estos dos. Entre vitaminas cuando el antibiótico es 0. ¿Cuántos son esos valores? Tenemos 61,8 y 67,4. O sea, este es 61,8 y este otro es 67,4. Y los otros dos corresponden a la otra columna. Esta. Entonces, 44,4 y 74,4. Este es 44,4 y el otro es 77,4. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? El 1 y el 4, que es donde hay mayor separación entre las medias, solo que ahora lo estamos viendo en una manera gráfica. Se termina el análisis descriptivo de esto. O sea, el análisis descriptivo es calcular los efectos principales, el valor de la interacción, el valor de los efectos simples y la gráfica esta de interacción. Eso es lo descriptivo. Lo que viene ahora es el análisis inferencial, o sea, es ahora hacer la prueba de hipótesis para los efectos principales y la interacción. Vamos con todos esos cálculos que nos conduce a la tabla de análisis de la varianza y luego, según ese análisis, hacemos otra tabla tipo análisis de varianza para analizar la significación de los efectos simples. Bueno, y después lo vamos a hacer con Infostar. Por hoy, me parece que es suficiente y ven que hemos resuelto la mitad del ejercicio recién. La parte esta inferencial la vamos a ver en la clase de mañana y con eso terminaríamos el tema este y también terminaríamos con el dictado de la materia. Así que, bueno, si hay tienen alguna pregunta, me imagino que si van a tener, hay que sentarse a leerlo esto con mucha tranquilidad e ir pensándolo. Pero bueno, O sea que nos va a dar una hora más o menos para resolver este ejercicio en el parcial, profe.
Mira, normalmente en este ejercicio nosotros le damos cosas ya calculadas para que ustedes completen la tabla, o les damos una salida de Infostat y les preguntamos que la interpreten, pero nunca les damos que hagan todos los cálculos así. No todos, porque lleva mucho tiempo. Esa parte le damos hecha y ustedes completan el resto. Lo que sí siempre le pedimos, lo que le pedimos siempre es alguno de los efectos de estos, ¿ven? Eso sí hay que calcularlo bien a mano. ¿Sí? Le pedimos cuánto vale algún efecto, bueno. Pero en la parte inferencial, normalmente lo que nosotros le damos esta tabla a medio llenar. O sea, le damos alguna de las sumas y usted tiene que completarla la tabla. O sea que no hay tanto para calcular. Y después, bueno, sí, bueno, algo de esto le damos, ¿no? Sí, lleva tiempo esto, pero no tienen que calcular todo en el parcial. Buenísimo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Negativo, profe. Descanse. Bueno, no dejen de entrar mañana porque mañana terminamos el tema. ¿Sí? Profe, disculpe, quiero la clase. Profe, mañana hay teoría. Es a las 10, claro, la continuación de esta, sí. Y ahí terminamos. Gracias. Hasta luego.